Listo. Entonces, el péndulo simple. Eh, Creo que todos podemos interpretar, o más que interpretar, podemos imaginar el movimiento de un péndulo, ¿no es cierto? Muchas de las veces queremos solo asumir el movimiento del péndulo al movimiento en realidad de la herramientita de un reloj, pero vemos que también hay otros movimientos pendulares, ¿no es cierto? Como por ejemplo el del columpio, ¿no es cierto? Ahí tenemos en el primer gráfico a una persona columpiándose y ahí también hay un movimiento tipo péndulo, ¿verdad? Y así muchas otras cosas. Si nosotros sujetamos algo con una cuerda, y lo soltamos, ¿no es cierto? Puede empezar a generar un movimiento de vaivén tipo péndulo, ¿no es cierto? Entonces, el péndulo simple es un modelo idealizado, ojo con esta palabrita, como muchas otras cosas en física, ¿verdad? Mediante la idealización, es decir, mediante el poder asumir ciertas cosas o dar ciertas cosas como verdades absolutas, podemos aproximarnos muchísimo a calcular lo que sucede en la vida real con muchos sistemas. Entonces, este es un modelo idealizado que consta de una masa puntual suspendida de un cordón sin masa y no estirable. Ojo con eso. Si la masa se mueve a un lado de su posición de equilibrio, que es la posición vertical, oscilará alrededor de dicha posición. Situaciones ordinarias como una bola de demolición en un cable o un niño en un columpio pueden modelarse como péndulos simples. Cuando nos habla de que se puede modelar como péndulo simple, nos habla de que eh, se puede traslapar esa idealización a la situación real, ¿no es cierto? Bueno, como podemos ver en el gráfico, en este gráfico B que dice un péndulo simple idealizado, ¿no es cierto? La trayectoria de esta masa, que es la que va a estar en el péndulo, eh, que bueno, en algunos libros dice, se le denomina pesa o lenteja, no es una recta, ¿no es cierto? Sino es el arco de una circunferencia cuyo radio es igual a L y es igual a la longitud del cordón, ¿correcto? Entonces vamos ya centrándonos en esos detalles, ¿no es cierto? A ver, acá tenemos eh, esta cuerda, ¿no es cierto? Podríamos decir que esta cuerda que está sosteniendo a esta masa M aquí, vamos a tratar de poner unos apuntes para que se vea. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a esta masa, ¿no es cierto?, en esta posición. La posición de equilibrio es la cuerda totalmente vertical, cuya distancia es L, ¿no es cierto? Y la trayectoria que ejecuta esta masa es una trayectoria curva con un radio igual al de la longitud de la cuerda, ¿no es cierto? Muy bien, entonces usamos como coordenada la distancia X medida sobre este arco. Si el movimiento es armónico simple, la fuerza de restitución debe ser directamente proporcional a X. Bueno, entonces, o bien, noten lo que dice aquí, porque X es igual a L por el ángulo, eso ya ustedes han de entender por qué, si es que leyeron la partecita que se les pidió de movimiento armónico simple angular. Entonces, bueno, vamos a ver si es que esto es verdad. En la figura 13-12, ¿no es cierto?, representamos las fuerzas que actúan sobre la masa en términos de componentes tangencial y radial. La fuerza de restitución, que en este caso es F teta, es la componente tangencial de dicha fuerza total, ¿correcto? Entonces, para este caso, F teta es igual a menos masa por gravedad por el seno del ángulo teta, del ángulo que se forma acá. ¿Por qué por gravedad? Porque la aceleración, de alguna manera, en su componente paralela a la trayectoria, ¿no es cierto? A pesar de que es una trayectoria curva, es la que hará que esta masa se mueva, ¿no es cierto? Que siempre quiera tender a alcanzar la posición de equilibrio. La fuerza de restitución entonces se debe a la gravedad. La tensión T solo actúa para hacer que la masa puntual describa el arco, ¿correcto? Entonces, esta fuerza T de aquí
no hace otra cosa que permitir que la masa vaya por esta trayectoria que está entrecortada en azul, ¿no es cierto? Incluso podríamos pretender que esta continúe para acá, ¿no es cierto? Algo así. Entonces, eso es lo que va a hacer T. T en ningún momento sube o cambia de posición la trayectoria de la masa M. La fuerza de restitución es proporcional no a teta, sino al seno de este ángulo. ¿No es cierto? Porque este ángulo, que luego se puede volver a generar acá, ¿no es cierto? Y ya vamos a ver el por qué se vuelve a generar acá. Es aquí donde se desarrollan estas componentes de la masa por gravedad dirigida hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y la componente horizontal, ¿no es cierto? Que en teoría debería estar dibujada aquí, ¿no es cierto? Debería estar aquí. Pero nosotros sabemos que yo puedo ubicar un vector en cualquier lugar del espacio siempre y cuando respete su magnitud y dirección. ¿Está bien? Entonces, no es como teníamos acá, que la trayectoria es igual a la longitud de la cuerda por teta, sino al seno de teta, que será la componente orientada a la posición, o más que a la posición, a la trayectoria X curva, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la fuerza de restitución es proporcional al seno de teta, así que el movimiento no es armónico simple. Sin embargo, si el ángulo teta es pequeño, ¿no es cierto? Seno de teta es casi igual a teta en radianes. Por ejemplo, si teta es igual a 0,1 radianes, unos 6 grados, seno de 0,0998, una diferencia de solo 0,2%. Con esta aproximación, la ecuación 1330 se convierte en lo siguiente. A ver, esto es solamente una relación para indicarnos lo siguiente, que cuando este ángulo teta del péndulo simple es bastante pequeñito, si pudiésemos idealizar el movimiento del péndulo como un movimiento armónico simple. No lo es, no lo es, y por esa es la razón que un péndulo, ¿no es cierto?, siempre tiende ¿a qué? ¿Qué pasa si ustedes están en columpio, no es cierto? Ya se dan vuelo, se dan vuelo, se dan vuelo, y de ahí simplemente se sientan en posición natural, ¿no es cierto? Ya no se inclinan ni para atrás ni para adelante y se dejan llevar. ¿Qué sucede a la larga? El movimiento tiende a parar. Nos detenemos, ¿no es cierto? Ya, por eso no es un movimiento armónico simple, pero si nosotros consideramos ángulos teta muy pequeñitos, sí podríamos alcanzar a realizar estas relaciones. Que la fuerza de restitución F teta es igual a masa por gravedad por el ángulo teta, ¿no es cierto? Y como el ángulo teta es igual a, despejándolo, a X sobre L, nos quedaría que es igual a menos masa por gravedad de X sobre L, o menos masa por gravedad sobre L, que es la longitud de la cuerda, por X. ¿No es cierto? Esa sería la primera ecuación que se obtiene en este movimiento armónico simple, ¿correcto? En un péndulo simple. Ahora, vamos a continuación a ver estas relaciones. La fuerza de restitución entonces es proporcional a la coordenada para desplazamientos pequeños y la constante de fuerza, que es K igual a masa por gravedad, ahora sobre L, por la ecuación 1310 reemplazaríamos L, ¿no es cierto? La frecuencia angular de un péndulo simple con amplitud pequeña es la siguiente. K sobre M, despejando K sería masa por gravedad sobre L y sobre masa otra vez, por lo tanto se simplifican las masas y nos queda que es igual a la gravedad sobre la longitud de la cuerda, ¿correcto? Esto también influye en nuestras fórmulas de frecuencia y de periodo, ¿no es cierto? Al reemplazar la frecuencia angular nos quedaría 1 sobre 2pi que multiplica a la raíz de la gravedad sobre la longitud de la cuerda y el periodo que es la inversa sería 2pi
que multiplica a la raíz de la longitud de la cuerda dividida para la gravedad. Entonces, quiero que se den cuenta de algo. Bueno, aquí está esa explicación, pero, a ver, tapemos un ratito esa explicación, aunque ustedes capaz tienen el libro en sus casas, pero si se fijan acá, ¿qué hayan en estas expresiones? Frecuencia angular, frecuencia del movimiento y periodo. ¿Qué notan en estas expresiones? Preguntemos así al azar. De repente, Walter, ¿usted logra anticipar alguna cosa llamativa aquí en estas tres expresiones? No, profe. No. Veamos, sigamos buscando. Sheila, ¿qué opina usted? ¿Algo que le llama la atención? No, profe. Hagamos el último intento, a ver. Dani Román, usted. Igual, profe. No le identifican nada. Bueno, si se fijan, muchachos. Tal vez algo relacionado con la amplitud. No exactamente, Alison. A ver, voy a quitar ese cuadro que tenía ahí. Y aquí ya voy a leer la explicación del libro, pero vean que ni la frecuencia angular, ni la frecuencia, ni el periodo ahora tienen que ver con la masa, que antes en la fórmula de la frecuencia angular, de donde se obtenían también frecuencia y periodo, nos aparecía la masa, ¿no es cierto? Ahora, al introducir esta expresión, que es igual a K para un movimiento de péndulo simple, la masa ya no incide en el movimiento. Entonces, vamos ahora con la explicación del libro. Y se observe que en estas expresiones no interviene la masa de la partícula. La razón es que la fuerza de restitución, una componente del peso de la partícula, es proporcional a la masa. Así, la masa aparece en ambos miembros, de fuerza y de masa por aceleración, y se cancela. Esto se trata del principio físico. Es el mismo que hace que dos cuerpos con diferente masa caigan con la misma aceleración en el vacío. Si la oscilación es pequeña, el periodo de un péndulo para un valor dado de gravedad depende solo de la longitud. ¿Correcto? La dependencia de la longitud de la cuerda y de la gravedad en las ecuaciones que acabamos de ver es justo lo esperado. Un péndulo largo tiene un periodo más largo que un costo. ¿Sí o no? Eso podríamos fácilmente nosotros interpretar. Si tenemos un cordón larguísimo con una masa al extremo, bueno, pues en hacer las oscilaciones se va a demorar muchísimo más que tener una cuerdita chiquitita, ¿no es cierto? Si aumenta la gravedad, van a aumentar las fuerzas de restitución, causando un aumento de la frecuencia y una disminución del periodo. Destacamos nuevamente que el movimiento de un péndulo es aproximadamente armónico simple, ¿correcto? Si la amplitud no es pequeña, la divergencia con respecto al movimiento armónico simple puede ya ser considerable, es decir, tendríamos errores en el cálculo haciéndolo de manera armónica simple. Pero aquí el libro nos hace esta reflexión. ¿Qué tan pequeño es pequeño? El periodo puede expresarse como una serie infinita. Si el desplazamiento angular máximo es θ, el periodo está dado por. Entonces, bueno, aquí está la secuencia del periodo, de cómo iría creciendo conforme se haga más extenso, ¿no es cierto? Entonces, podemos calcular el periodo con la precisión deseada tomando suficientes términos de la serie. Compruebe, por ejemplo, que si θ es 15 grados, a cada lado de la posición central, el periodo verdadero es más largo que la aproximación dada por la ecuación 1334, en menos del 0.5%. Es decir, si hacemos el cálculo, vamos a encontrar que existe este desfase. La utilidad del péndulo en relojes depende de que el periodo sea prácticamente independiente de la amplitud, siempre que ésta sea pequeña. Así, al perder impulso, un reloj de péndulo y disminuir un poco la amplitud de las oscilaciones, la exactitud del reloj casi no se altera. Entonces, bueno,
Conclusiones, muchachos. Primero, que el péndulo simple es un modelo idealizado, el cual se trabaja como movimiento armónico simple, pero considerando que la amplitud, es decir, ese desplazamiento angular que sufre el péndulo, tiene que ser muy pequeño. ¿Está bien? Tienen que ser valores angulares pequeños. Luego, que no depende de la masa, ¿no es cierto? Y que lo que más va a incidir aquí sería la longitud de la cuerda que sostiene esta masa. Y también incide la gravedad, pero bueno, sabemos que la gravedad es una constante en la mayoría de los lugares de la Tierra. Hay lugares en donde se dice que se tienen índices de gravedad más altos, o si nosotros llevásemos nuestros problemas y nuestro estudio a otros lugares de la galaxia, ¿no es cierto?, del universo, donde las gravedades cambian, pues bueno, vamos a tener un cambio en los datos. Entonces, no sé si les quedó alguna duda respecto a la obtención de estas expresiones o si les quedó alguna duda respecto a cómo se ejecuta un movimiento de péndulo simple asociándolo, idealizándolo a un movimiento armónico simple. ¿Hay alguna duda? Yo creo que la última parte con lo del 5%, de lo del 0,5%. Ya, Dice, espera, lo único que nos está explicando aquí Giovanni es que si en efecto nosotros tuviésemos una cuerda con una masa, ¿no es cierto? Y nosotros, a ver, voy a dejar de compartir la pantalla un ratito. Para que me puedan ver a mí. Si yo tuviera la cuerda aquí, ¿no es cierto? Y le tuviera totalmente vertical y yo hago un ángulo de 15 grados, ¿no es cierto? Y suelto y calculo, o sea, cronometro el tiempo que hace una oscilación completa, ¿no es cierto? La masa va a venir desde acá, se supone que otros 15 grados acá y va a regresar y va otra vez a llegar a 15 grados de acá. Si yo cronometro eso, ¿no es cierto? Y saco el periodo y luego hago los cálculos de estas expresiones que acabamos de deducir y saco el periodo, vamos a ver un error del 0,5%, ¿correcto? Entonces, en 15 grados, que es un ángulo pequeño, ¿no es cierto? Si yo a lo mejor les cojo en un parque y les hago ver la calle del frente del parque y les digo, esto tiene una pendiente de 15 grados, o bueno, no digamos la calle del parque, sino de mucho más lejos. Supongamos que vemos la Avenida de las Américas en un espacio donde haya una inclinación de 15 grados desde Turi, no se le va a ver inclinada, a lo mejor se le va a ver casi que recto, ¿no es cierto? No es un ángulo muy pronunciado los 15 grados. Sin embargo, para esta idealización, 15 grados ya pueden implicar un error del 0,5%. No se diga si es que ese ángulo es mucho mayor, ¿no es cierto? Por eso es que este movimiento sí se lo puede trabajar, sí se lo puede calcular con muchísima asertividad, siempre y cuando en realidad sean movimientos con un ángulo muy pequeño. ¿Está bien? En realidad un ángulo pequeño. Ya vamos a ver en los problemas que cómo nos dan los datos y vamos a ver cómo esto enseguida tiene su implicación directa. ¿Está bien? No sé si ahí se aclaró un poquito, Giovanni. sí, profe. Muy bien. Entonces, para finalizar hoy, vamos a ver este ejercicio que está descrito acá. Dice un péndulo simple. Entonces, muy sencillo. Nos dice, calcule el periodo y la frecuencia de un péndulo simple de 1 metro de longitud en un lugar donde la gravedad es 9,8 metros sobre segundo. ¿No es cierto? Bueno, pues entonces, simplemente aplicamos directamente el periodo y obtenemos que el periodo se hace en 2,007 segundos y por este periodo la frecuencia es igual a 0,4983 Hz, ¿no es cierto? Entonces el periodo es de aproximadamente 2 segundos y de hecho cuando se estableció el sistema métrico el segundo se definió como la mitad del periodo de un péndulo de 1 metro. Sin embargo, este no fue un estándar muy adecuado para el tiempo porque el valor de la gravedad varía según el lugar.
Ya hablamos de los estándares de tiempo más modernos de la sección 1.3. Bueno, un ejercicio de planteamiento muy sencillo. Este tema no lo vamos a ver, así que saltémonos un poquito y busquemos los ejercicios del péndulo simple para ver qué podríamos aplicar. ¿Está bien? Entonces, veamos. Parece que ya me pasé. El péndulo simple, aquí. Hagamos entonces este ejercicio. Hagamos este, el 1343. Dice, en San Francisco un edificio tiene aditamentos ligeros que consisten en bombillas pequeñas de 2.35 kilogramos con pantallas que cuelgan del techo en el extremo de cordones ligeros y delgados de 1.5 de longitud. Creo que eso es metro. Si ocurre un terremoto leve, ¿cuántas oscilaciones por segundo harán tales aditamentos? ¿Está bien? Es este ejercicio de aquí, 1343. Entonces, bien, a ver, cerremos esto para hacer una especie de diagrama de lo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Abramos nuestra pizarra y desarrollemos un pequeño diagramita de lo que está pasando. Nos dice que, bueno, los edificios en San Francisco, ¿no es cierto?, tienen aditamentos ligeros que consisten en bombillas pequeñas de 2.35 con pantallas. O sea, a la larga son como unas lamparitas, ¿no es cierto? Entonces les podríamos graficar algo así. A ver, cambiemos de color. Y supongamos tienen así unas cornisas, ¿no es cierto?, de donde van a estar colgados. Grafiquemos en la posición de equilibrio estas especies de lamparitos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que nos esforzamos un poco en el gráfico, va a ser algo así. Y no sé si esto funciona así. No. Digamos que algo así, ¿correcto? Bueno, entonces, esta cuerda tiene una longitud de 1.5 metros. Ahí parece que en el libro no lo decía, pero tiene una longitud de 1.5 metros, ¿no es cierto? Y lo que quiere saber es qué ocurre en un terremoto leve, nos dice. ¿Cuántas oscilaciones por segundo van a hacer esos aditamentos? ¿Creen ustedes que podríamos aquí asociarlo a un péndulo simple? Sí, porque solo aplica de aplicar una fórmula y reemplazar valores. Sí, ¿no es cierto? Entonces, igualito que así en el ejemplo. Cogemos y decimos, bueno, si esto es verdad, y ojo, el dato de que en un terremoto con oscilaciones, ¿cuál es el término exacto que utiliza? Oscilaciones leves, entendemos que no va a generar un movimiento angular exagerado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a ver. Eso quiere decir que el periodo para esta cuerda, ¿no es cierto?, va a ser igual. ¿Cómo era la formulita del periodo? 2pi, a ver, hubiese sido mejor abrir la ventanita de Word, pero bueno, por, ¿no es cierto?, por la raíz, escribamos aquí raíz de la longitud sobre la gravedad. Entonces, esto quedaría que el periodo va a ser igual a 2 por 3,1416 y por la raíz. ¿Cuánto es la longitud? 1.5 metros.
¿Y cuánto es la gravedad? 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cuánto me sale el periodo? ¿Alguien hizo ya el cálculo? 2.46 me salió. 2.46. ¿En qué unidades estaría esto, Hugo? ¿O algún compañero? ¿En qué se mide el periodo? Segundos. En segundos, muy bien. Como estamos trabajando con sistema internacional. Y bueno, pues la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Por lo tanto, la frecuencia, ¿cuánto da? 0.41, creo. 0.40. 46, 0.41. Bien. Bien, muy bien. Gracias, ahí nos respondía también David en el chat. Entonces, listo. Fácil, ¿verdad? Yo veo que no tengo que conocer. A ver, ahí me daban la masa. No tengo que conocer la masa, ¿no es cierto? Es independiente de la masa cuánto va a oscilar un objeto. No sé si les ha pasado, pero en un temblor hay lámparas grandes, ¿no es cierto? Pesadas, macizas. Y por ahí también tenemos algo que está colgando, yo qué sé, un foquito, alguna cosa, y vemos que no por el uno ser más pesado, tiene un movimiento diferente, sino ambas más o menos oscilan lo mismo. A ver, me preguntan que cuál es la unidad de los hertz. Hertz a la larga quiere decir 1 sobre segundo. Ese es un hertz. El tener 1 sobre segundos implica hertz. La frecuencia en física se trabaja bastante en hercios, pero en la práctica se los lleva a otras unidades de medida como son las revoluciones por minuto o cosas así, o sea, a términos, digamos que más palpables, ¿está bien? Pero la medida o la unidad elemental en el sistema internacional de frecuencias son hertz, ¿está bien? Listo, muchachos. A ver, les voy a indicar qué vamos a hacer este fin de semana. Quisiera que ustedes hagan unos 2 ejercicios más. Como ven, es sencillo, así que no debería complicarse mucho esto. Más bien es para que se familiaricen con las fórmulas. Hagamos el 1545, este que dice la manzana de 1 newton, y también el hagamos este, el 1348, donde aparece un ángulo y a lo mejor podríamos pensar no tan pequeño, ¿no es cierto? Para ver qué es lo que sucede. ¿Está bien? Hagamos eso, 1345 y 1348, como deber. Y adicional a eso, muchachos, yo voy a hacer un videíto introductorio del tema que se nos viene, el tema que toca en este capítulo. Es para que si alguien ya lo quiere venir estudiando por su cuenta, vamos a ver ya el tema relativo a ondas periódicas. ¿Está bien? Vamos a ver ya el tema de ondas periódicas o tipos de ondas, todo ya lo relativo a ondas. Entonces, vamos a tratar de hacer como habíamos quedado para el día de hoy, que no se pudo hacer por estos problemas de la plataforma de YouTube, pero yo voy a intentar hacer un video explicativo, más pausado y mucho más puntual en algunos aspectos sobre este tema, para que ustedes lo revisen, ¿está bien? De manera que el lunes no entremos en cero con esa temática, sino que algún conocimiento previo, alguna idea ya tengamos y podamos medio que hacer clic más rápido con la temática. Y aparte de eso, hacemos estos 2 ejercicios
que son sencillitos y sería eso, básicamente. También les pediría, como ya les dije el otro día, que vayan haciendo un formulario, ¿está bien? No se olviden de eso, esto es algo muy, muy sano que pueden hacer. Vayan haciendo un formulario y de esa forma creo que vamos a estar más centrados en lo que vamos trabajando y vamos a reconocer mucho más fácil los distintos temas. ¿Está bien? No sé si les queda alguna duda. No, profe. Ya, listo. A ver, quiero, muchachos, solo denme un segundito. Voy a hacer una corroboración de asistencia y con eso nos despedimos. Entonces, bueno, a ver. Un segundo nada más. Estén atentos a la lista. Voy a correr lista como si estuviéramos en clase. ¿Está bien? Arévalo, Walter, Giovanni. Presente, profe. Ya. Benalcázar, Barros, Gerardo, Ismael. Presente. A ver, antes de seguir, pausemos ya el video de Zoom para que no se nos haga un video muy grande.